Amén, amén, gloria a Dios. Versículos del 1 y 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Versículo 7. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Esa es la parte que vamos a mirar primero, esos 10 primeros versículos. Y el versículo 1 y 2 nos sirve como una introducción de lo que va a ocurrir en todo el capítulo 7. Porque lo primero que vemos ahí es que Jesús no iba a Judea porque los judíos querían matarlo. Los judíos, los religiosos, los que adoraban a Dios, los que iban a la sinagoga, los que se declaraban pueblo de Dios, planeaban matarlo. Planeaban matar a Jesús, nuestro Señor. Mis hermanos, eso es una declaración que debe llamarnos mucho la atención. ¿Cómo puede ser que el mismo pueblo de Dios, el mismo pueblo de Israel, es el mismo pueblo que se estaba reuniendo ese día para celebrar la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta sagrada para ellos, donde recordaban a Jehová y agradecían a Jehová por haber cuidado de todos sus ancestros? ¿Cómo era posible que muchos de ellos, especialmente los líderes, planeaban matar a Jesús? Y sigue diciendo estos primeros versículos, ¿por qué planeaban matar a Jesús? Si ustedes recuerdan, en el capítulo 5, Jesús sanó a un paralítico que no podía entrar a las aguas. ¿Por qué? Porque las aguas se agitaban, pero siempre había alguien que se lanzaba primero que él. Y como él era paralítico, no podía lanzarse porque tenían esa creencia que las aguas eran tan milagrosas que lo iban a sanar. Y en verdad muchos eran sanados por esas aguas. Pero todos sabemos, los que hemos recibido la luz de Cristo y la verdad en el Espíritu, que lo que sanaba no eran las aguas, sino el poder de Dios y la misericordia de Dios. Entonces, planearon matarlo porque Jesús había sanado a un paralítico, y eso indignó a este grupo de líderes, a tal punto de llegar a odiar a Jesús y planear su muerte. ¿Y por qué? ¿Por sanar a un paralítico? No solamente por sanar a un paralítico, sino por hacerlo en el día de reposo, en el día de consagración. Según ellos, Jesús había violado el tercer mandamiento, que es: consagrarás el día sábado solo para tu Señor. ¿Se dan cuenta cómo la religiosidad nos desvía de la verdad? A tal punto que planeaban matar a Jesús, todo porque sanó a un paralítico en el día de reposo. Y con respecto a la fiesta de los tabernáculos, nuevamente, era casi una obligación que todo judío asista y celebre esa fiesta. Era una obligación que todo judío vaya a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Porque en esa fiesta, los judíos de todos los rincones venían a Jerusalén para recordar con júbilo el cuidado y la protección de Jehová a todos los que
vivieron en el antepasado durante esa travesía en el desierto. Se dan cuenta, toda una mezcla de cosas, pero al final de todo, la religiosidad los lleva al desvío. Entonces aquí vemos que también los hermanos de Jesús se preparaban para ir a la fiesta. Y a medida que observamos todos estos 36 versículos que hoy vamos a repasar, hay dos escenarios importantes que yo quiero que usted tome en cuenta. Primero, las diversas manifestaciones de incredulidad de los hombres. Vamos a ver diferentes formas en que ellos muestran su incredulidad acerca de Jesús. Muchas formas. Y segundo, vamos a ver que a pesar de esa incredulidad de esos hombres, Jesús asegura que nada, óigalo bien mi hermano, nada, absolutamente nada puede alterar los decretos de Dios con respecto a la salvación de los que creen en Él. Nada hará cambiar el plan de Dios. Nada va a obstaculizar el decreto de Dios acerca de la salvación. Así que vamos a listarlo entonces. Los versículos del 3 al 10, vamos al siguiente mi hermano. Este es el versículo 5. Dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en Él. ¿Se da cuenta de eso? Yo sé que usted pasa por esa experiencia. Usted ha entregado su vida al Señor, usted vive por fe en Jesucristo, usted cree en el Señor, lee su Biblia, escucha alabanzas en su casa y parte de su familia hasta se burla de usted porque según ellos no creen en Jesús. Y nos ven a nosotros como personas extrañas, ¿verdad? ¿A cuánto le pasa eso? ¿Verdad? Qué bueno que a Roberto y a Tania no le pasa eso, porque ahora ellos son dos nada más en la casa. Qué lindo, ¿verdad? Es verdad. A veces nosotros mismos somos centro de burla de nuestras propias familias. Porque es que estas cosas no se creen por inteligencia o por experiencia. Estas cosas se creen por fe. Y la fe viene de Dios, ya lo hemos aprendido. Así que la crítica de los hermanos de Jesús se basa en esto. Miren por qué lo criticaban. Según ellos, Jesús debía ir a la fiesta. Porque si tú haces todos esos milagros y todas esas cosas, vete a la fiesta porque ahí va a haber mucha gente. Y ahí lo puedes hacer públicamente y te vas a hacer famoso. Te van a conocer. Entonces, esa era la premisa de ellos, ¿verdad? De que como Jesús hace tantas señales y milagros, que vaya a la fiesta y lo haga públicamente para que alcance fama y para que alcance gloria. ¿Y por qué eso? Porque también los hermanos de Jesús miraban a Jesús como el Mesías político, no como el Mesías espiritual. No como el Mesías que iba a sacar al pueblo de Dios del yugo del pecado. No, ellos querían un Mesías que lo saque del yugo, pero no del pecado, sino del yugo del imperio romano. Y que les traiga salvación y que tome Jerusalén y que saque a todos esos romanos que están gobernándolos y que están sometiéndolos a diversas leyes. Esa es la expectativa de los hermanos de Dios. No son hermanos porque son de la misma fe, sino hermanos de sangre. Son hermanos porque son hijos de María y de José. Por si acaso María tuvo más hijos. Jesús no fue el único. Yo no sé por qué algunas personas todavía siguen prendiéndole velitas a María. Cuando María dejó de ser virgen después que tuvo a Jesucristo, siguió teniendo más hijos. Pero en fin, más allá de eso quizás en algún momento lo podemos explicar. Pero los hermanos veían a Jesús un Mesías político que venía a resolver el problema que ellos vivían. Entonces el evangelista describe la incredulidad de los hermanos en el versículo 5. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en Él. Ni sus hermanos, su propia sangre que compartían con Él desde niñez, no creían en Jesús. No creen que Jesús era el Mesías salvador, sino el Mesías político. No tuvieron la revelación del Espíritu Santo, por eso creían así. ¿Se acuerdan Pedro cómo recibió revelación cuando dijo, tú eres el Cristo, Señor? ¿A quién iremos? Si tú eres el Cristo. Pedro no lo dijo porque lo había leído en un libro o porque lo aprendió. Pedro lo dijo porque recibió esa revelación segura por parte del Espíritu Santo.
Y es por eso que pero aquí parece que los hermanos no habían recibido todavía esa revelación, por eso que no creían en Jesús, por eso no creen con la fe salvadora. Solo después de la muerte, ojo, que estos hermanos, dentro de ellos Santiago, la que mencionó mi hermana Monique, Santiago era hermano de Cristo, por parte, o sea, medio hermano, porque de papá y de mamá. Pero entonces vemos que no recibieron revelación y solo después de la muerte y resurrección de Cristo, óigalo bien, solo después de la muerte y resurrección de Cristo, la actitud de estos hermanos, como Santiago, pudo cambiar completamente. Miren cómo Santiago, que en este momento de Juan 7 no creía en Jesús como el Mesías Salvador, vean cómo Santiago ahora se refiere acerca de su hermano Jesucristo. Santiago 1:1 dice lo siguiente. Así se presenta Santiago en su carta. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. ¿Se da cuenta ahora cómo ha cambiado todo? ¿Cómo cambió la actitud de Santiago? Antes no creía en Jesús, ahora dice que es siervo de Jesús. Y saben lo que es siervo, ¿verdad? Lo que significa siervo. Sometido a Jesús. Para adorar a Jesús. Para que Jesús sea su amo y su Señor. ¿Se dan cuenta lo que ocurre cuando recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo vemos ahora a Jesús? ¿Cómo es nuestra relación con Dios de ahora en adelante? Entonces, mis hermanos, ahora la actitud de los hermanos como Santiago puede cambiar. Pero observemos, creo que lo que nos interesa también en este pasaje son las respuestas de Jesús. ¿Cómo responde Jesús ante la invitación de los hermanos? Versículos del 6 al 9, mi hermano. ¿Qué dice? Por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no voy todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Jesús no estaba muy desesperado por ir al momento que los hermanos querían que vaya. Jesús estaba esperando pacientemente. ¿Por qué? Porque Jesús dice que el tiempo todavía no ha llegado. No ha llegado el tiempo no solamente para ir a la fiesta, sino también para manifestarse al mundo como Salvador. Todavía no ha llegado el tiempo. Él no va a hacer las cosas que los hombres quieren que Él haga. Él va a hacer las cosas que Dios Padre quiere que Él haga. En el tiempo de Dios Padre. Y eso ocurrirá porque todo lo que ocurre y ocurrirá, tiene un momento concreto en el plan de Dios. Y si usted está el día de hoy aquí, es porque eso ya estaba dentro del plan de Dios. Dentro del plan de Dios. Es por eso que mi confianza, más allá de que yo confío en todos ustedes, pero mi confianza mayor es en Dios. Él me ha traído a este asunto. Y es por eso que yo le pido que Él me ayude para yo seguir adelante, aún vea o no vea cantidad o no cantidad de la que yo espero. Esta es la iglesia del Señor, ustedes son hijos de Dios, no son hijos míos. Pero eso no me quita la responsabilidad que tengo sobre cada uno de ustedes. Soy su pastor, pero el gran pastor es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el gran pastor de sus vidas. Yo oro por ustedes y ustedes oran por mí. Y todos juntos somos la iglesia del Señor. Mis hermanos, Jesús dice que el tiempo no ha llegado todavía. Y todo se hace de acuerdo al plan de Dios que ya se ha fijado desde la eternidad. Ojo que el plan de Dios no se va a hacer mañana. Como que si Dios reaccionara a lo que usted va a hacer. Ay, ¿qué pasó con mi hermana Judith? ¿Qué hizo? ¿Y ahora qué hago? No. Ya el plan de Dios está hecho desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo. Lo crea o no lo crea, pero el Espíritu lo va a convencer. No yo. Lo que le puedo decir a usted es que eso se llama decreto de Dios. Decreto de Dios.
Y el decreto de Dios, en este caso, de acuerdo a Jesús, es que Él hace su propio propósito. Su propósito es eterno, según su propia voluntad. Ha preordenado todas las cosas terrenales y espirituales. No solo lo terrenal, sino también lo espiritual. Sabemos que aún el pecado y la maldad Dios lo permite. Óigamelo bien, oiga bien, mi hermano, mi hermana. Dios permite el pecado y la maldad. Gracias, mi amor. Permite el pecado y la maldad, pero lo permite por un propósito divino, por un propósito de Él. Pero de ninguna manera Dios es responsable de tales actos pecaminosos suyos y míos. Entiéndalo bien. Que Dios permita que usted en su naturaleza pecaminosa peque o cometa alguna maldad, vamos a ser claros, eso no lo hace a Dios responsable de sus pecados. Por lo tanto, Dios permite por algún propósito, pero no quiere decir que Dios desde la eternidad en su decreto planeó que usted iba a pecar el día de hoy o el día de mañana. El pecado es nuestra responsabilidad y tenemos que asumirla como tal. Pero, ¿qué dice, por ejemplo, Hechos 4, 27, 28 con respecto a que Dios permite el pecado? Hechos 4, 27, 28. En ese momento, dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Está hablando acerca de la crucifixión de Cristo. ¿Quiénes eran los que, vamos a decir así, colaboraron para la crucifixión de Cristo? Pilatos, los gentiles, los judíos que se encontraban en aquel momento. La traición de Judas y la crucifixión de los romanos cumple totalmente lo que ya estaba escrito en las Escrituras. Se está cumpliendo lo que está escrito en las Escrituras. Pero eso no justifica el pecado de ellos. Por lo tanto, ellos, Poncio Pilato, Judas, los judíos y los romanos, son responsables de sus pecados y tendrán consecuencias. El hecho de que esté dentro del plan de Dios no significa que Dios incita a las personas a pecar. Cuidado con pensar de esa manera. Entonces, mis hermanos, la verdad es que ninguno de los hombres alterará el decreto de Dios. Por lo tanto, la muerte del Cordero de Dios no tendría lugar en la fiesta de los tabernáculos, porque los judíos planeaban matarlo, dice la palabra. Los hermanos querían que vaya de una vez para que se presente ante todos, y no va a ser en el tiempo ni de los judíos ni de los hermanos de Jesucristo. Va a ser en el tiempo de Dios. No va a ser en la fiesta de los tabernáculos, sino sería más adelante en la fiesta de la Pascua. Entonces leemos la siguiente respuesta de Jesús en el versículo 7. Déjalo ahí nomás, mi hermano. En el versículo 7, la respuesta de Jesús, que dice nuevamente el versículo 7, dice lo siguiente. Dice, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. ¿Qué piensa usted en eso, mi hermano? Es que el mundo no aborrece a Jesús por lo que Jesús es. El mundo aborrece a Jesús porque Jesús les dice que son pecadores, que la maldad está en sus corazones, que de sus corazones sale la malicia, el adulterio, la fornicación y toda clase de pecados. Por eso aborrecen a Jesús. Justamente aquí Jesús le está dando a entender a ellos que la venida que el mundo en su mayoría, como los hermanos de Jesús, no aborrecen a la persona. Algunos hasta lo admiran. Hay muchos inconversos que admiran a Jesús. Para ti, ¿quién es Jesús? Un gran maestro, o un buen profeta. Pregúntele a un musulmán, pregúntele a un rabino. Lo admiran a Jesús.
Pero no lo aborrecen por su persona, aborrecen porque Jesús denuncia sus obras de pecado y se los dice directamente, y la maldad que hay en sus corazones. Juan 3:19, el que está escrito ahí o el anterior. El mundo no tiene motivos. En Juan 3:19, no sé por qué lo puse aquí y no está ahí. Está ahí, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:19? Dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. A Jesús no lo aborrecen por lo que es, a Jesús lo aborrecen por lo que Él confiesa que hay en el pecador. Después de esa respuesta, entonces vemos en el versículo 10 del capítulo 7 que Jesús va a la fiesta, pero no en el tiempo que los hermanos decidieron. Va a la fiesta y llega al lugar. Ahora viene lo más interesante. Usted se ha puesto a leer el capítulo 7, de verdad, mi hermano, lo invito, léalo, pero con todos los detalles que hay ahí, porque es interesante todo lo que ocurre durante esa fiesta. Vamos a leer ahora versículos del 11 al 24. Dice la palabra: por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían: ¿dónde se habrá metido? Lo buscaban con desesperación. Querían matarlo. Planificaron asesinar a Jesús. Entre la multitud corrían muchos rumores. Bueno, oye, también les encantan los rumores a ellos, ¿no? Les encanta el tiqui-tiqui. Entre la multitud corrían muchos rumores, dice la palabra, acerca de él. Unos decían: es una buena persona. Otros alegaban: no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Parece que él fue ya a mitad. Esa fiesta duraba como 7, 8 días. Parece que él fue a la mitad de esa celebración. Entonces dice la palabra que él comenzó a enseñar en el templo. Versículo 15. Los judíos se admiraban y decían: ¿de dónde sacó tanto conocimiento sin haber estudiado? Y Jesús responde en el 16: mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Estás endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia, les dice Jesús. ¡Wow! El Señor siempre tiene una respuesta para todo, y una respuesta que viene de Dios. Mis hermanos, los líderes religiosos buscaban a Jesús como locos, desesperados, buscándolo, ¿dónde estará este? Pero no con actitud amigable. A la misma vez las multitudes comentaban, ¿verdad?, con voz, con diferentes opiniones. Uno dice que era un buen maestro, otro dice no, ese engaña a la gente. Mientras tanto, Jesús, a mitad de la semana de celebración, se encontraba, dice la palabra, en el templo enseñando. ¿Qué estaría enseñando Jesús? Vamos a mirar. Mientras tanto, Jesús enseñaba. Algunos líderes, alarmados por lo que escuchaban, explotaron diciendo despectivamente, porque lo que decían era muy despectivo. ¿Sabe lo que dijeron los judíos? ¿De dónde sacó tanto conocimiento sin haber estudiado? Pueblo chico se sabe, ¿verdad? Todo lo que ocurre en pueblo chico. Parece que en las escuelas rabínicas no estaba el nombre de Jesús registrado como matrícula.
Nunca se habían matriculado en las escuelas rabínicas. Y es por eso que ellos sabían que Jesús nunca había estudiado en ninguna de esos institutos bíblicos, ¿verdad? De esos institutos teológicos. Por lo tanto, juzgaron que las palabras de Jesús, entonces, como él no ha estudiado, entonces lo que Jesús está hablando son sus propias ideas, sus propias locuras. Entonces, hay que negarse a oírlo, hay que negarse a escucharlo. Esa era la premisa de ellos. Como Jesús no ha estudiado, no había ido a ninguna escuela rabínica, y todo lo que está hablando es de puro pensamiento, y por eso habla locuras y habla necedades, entonces por lo tanto no hay que oírlo, no hay que escucharlo. Así piensa la gente. Jesús, oh, ¿para qué vamos a escuchar a Jesús? Escucha tu corazón, dice la gente, ¿no? Oye tu corazón, hazle caso a tu corazón, deja que tu corazón te guíe. La palabra dice: engañoso es el corazón. Cuidado, mis hermanos. Ahora, si ese corazón está transformado por el Espíritu, está bien, es un decir, ¿verdad? Sigue a tu corazón. Pero mis hermanos, juzgaron que las palabras de Jesús eran ideas propias, entonces había que negarse a seguir escuchando. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Versículos 16 y 19. Ningún hombre le había enseñado. Él dice, vamos a volver a leer. Él dice claramente, del versículo 16, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que Jesús enseña es de Dios. Dios le transmite a Jesús lo que él tiene que enseñar. Ningún hombre le había enseñado, sino que Dios mismo le había enseñado a Jesús. Y no solo había recibido del Padre el contenido de lo que tenía que enseñar, sino también había recibido del Padre el mandato para que esa enseñanza sea transmitida a todos los hombres. Y esa enseñanza que hoy conocemos como los evangelios, las buenas nuevas de Jesucristo, gloria a Dios. Esas son las enseñanzas que el Señor ha sido enviado a dar, a entregar a todo aquel que se cruce en su camino. El Evangelio, las buenas nuevas. Mis hermanos, esas buenas nuevas del Evangelio, y lo dice Juan 3, del 34 al 36, dice lo siguiente, el que sigue, mi hermano. Dice, el enviado de Dios, comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Hermano, Él fue enviado. Jesucristo es enviado por el Padre. Jesucristo es enviado con una enseñanza que se llama el Evangelio, las buenas nuevas. No solamente enviado para enseñar lo que el Padre le dio, sino también para transmitir a todos los hombres. Si ellos, en este caso los líderes que están en esa discusión con Jesús, rechazan el mensaje de Jesús, están rechazando a Dios mismo. Están rechazando el mensaje del Padre. Por eso que siempre animamos en nuestra congregación. Si usted le va a decir a la persona, Dios te va a ayudar, Dios te va a resolver, no se olvide de presentarle a Jesucristo. Porque no le puedes decir a una persona que Dios le va a ayudar, Dios lo va a cuidar, Dios lo va a sanar, Dios lo va a proteger, si Jesucristo no está en la vida de esa persona. Sí, Dios puede sanarlo sin Jesucristo, y Dios sigue sanando. Ahorita habrá muchos inconversos, hasta ateos, que se levantan del hospital sanos. Pero ¿saben qué? La sanidad mayor que podemos proveer es la sanidad del alma, es la sanidad de la vida eterna, es la sanidad de que permanezcan para siempre en vida eterna por salvación, y todo por obra de Jesucristo. Gloria a Dios. Mi hermano, yo sé que este pasaje es largo, pero es importante que no descuidemos ningún detalle. Versículos 17 y 18. ¿Cómo responde Jesús
ante el cuestionamiento de que Jesús no ha sido enviado y que las enseñanzas de Jesús no son solamente de Él, ¿cómo Jesús responde? Versículos 17 y 18. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. ¿Qué respuesta tan complicada de Jesús? Y una respuesta larga. Entonces, ¿cómo entendemos? En otras palabras, ¿cómo nosotros podemos evaluar las enseñanzas de Jesucristo en el Evangelio? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué actitud? ¿Con qué base? ¿Con qué herramientas? Bueno, Jesús está diciendo claramente, si no hay deseo de obedecer la voluntad de Dios, pero un momento, ¿cuál voluntad de Dios? En el Antiguo Testamento está lleno de las voluntades de Dios. Pero está diciendo en otras palabras, si no hay deseo de obedecer la voluntad de Dios, según las enseñanzas del Evangelio. Según las enseñanzas del Evangelio. Ahora vamos a entender por qué es importante el Evangelio de Jesucristo. Por qué es importante las buenas nuevas. Porque la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento nadie lo puede hacer, ni nadie puede salvarse si no era únicamente por fe en Jesucristo. Por eso es importante los evangelios. Por eso que Jesús le dice, si no hay deseo de obedecer la voluntad de Dios, según las enseñanzas del evangelio, no se va a manifestar el verdadero conocimiento del propósito y plan de salvación. ¿Cómo vamos a entender cuál es el verdadero propósito de salvación? ¿Cómo vamos a entender cuál es el verdadero propósito que tiene Dios para la salvación de los pecadores si no entendemos los evangelios de Jesucristo? En el Antiguo Testamento usted se va a quedar que no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento todo lo que el Señor ha mandado sigue siendo un mandato, pero la verdad es que nadie la puede obedecer, ni nadie la puede cumplir. Por lo tanto, si queremos entender lo que el Señor nos está poniendo a través de Jesucristo, tenemos que tener ese deseo de obedecer la voluntad de Dios según las enseñanzas del Evangelio. Si no, no hay un conocimiento correcto del propósito y plan de salvación. Y vamos a seguir desglosando eso para que esto quede claro. Porque para que usted tenga el deseo de obedecer la voluntad de Dios, tiene que ocurrir algo primero en su vida. ¿Y sabe qué es lo que tiene que ocurrir primero en su vida? Que el amor de Dios sea depositado por el Espíritu Santo en su corazón. Cuando el amor de Dios, ¿qué es el amor de Dios? Es Cristo mismo, es el amor de Dios. Cuando yo recibo ese amor de Dios y Dios lo deposita en mi corazón a través del Espíritu Santo, entonces es el primer paso, porque el amor de Dios hace posible el entendimiento de la palabra. Ustedes han oído que muchos dicen, ay, es que yo no entiendo. Sí, a veces me dicen a mí, pero padrecito, es que yo no entiendo. Bueno, no, me llaman padrecito. Bueno, dentro de su mentalidad todavía soy un padrecito, ¿verdad? Me dicen, padrecito, es que yo no entiendo. Bueno, es que ni soy padrecito, ni vas a entender, porque no has recibido el amor de Dios que es Jesucristo en tu vida. Es el Espíritu Santo que te va a decir que no soy padrecito, que soy pastor y soy tan pecador como tú, y yo oro por ti y tú oras por mí. Mi hermano, mi hermana, para que eso ocurra, el amor de Dios hace posible el entendimiento del Evangelio. ¿Y el entendimiento qué hace? Conduce a la obediencia. Cuando yo entiendo los designios de Dios, eso me llena de tanto gozo que yo ahora estoy dispuesto a obedecer al Señor. El conocimiento me conduce a la obediencia. Por eso que hemos dicho, no nos quedemos con ser oidores. Miren, por haber sido tantos años oidor, mire cómo tengo las orejas grandes. Solamente oyendo y oyendo, ¿verdad? Pero no, hay que ser hacedores también de la palabra.
Entonces, el amor de Dios hace posible el entendimiento del Evangelio. Y el entendimiento conduce a la obediencia. Entonces, la Biblia nos aclara que si amamos a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? ¿Cuántos aman a Dios? Los que están durmiendo también les estoy preguntando. ¿Cuántos aman a Dios? Muy bien, ahora se despertaron, qué bueno. Rápido levantaron, no saben de qué, pero levantaron la mano ya. Cuando mis hermanos, la Biblia nos aclara que si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Qué interesante, ¿no? Si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Si usted dice yo amo a Dios, déle las gracias al Señor porque Él lo amó primero. Si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. ¿Y sabe cómo usted debe expresar el amor a Dios? Trayendo la Biblia la más grande que tenga en la librería cristiana. Bueno, si la puede, la trae. Pero ¿sabe cómo usted expresa verdaderamente que usted ama a Dios? Lo expresa con actos de obediencia. De obediencia. Usted va a empezar a obedecer al Señor. Y eso no va a ser una carga. No como cuando usted le manda a sus hijos, ¿verdad? Oye, haz esto, mira, tendría que hacer. Ay, no quiero, no, otra vez, ¿verdad? Pero cuando es el amor de Dios en uno y entiende lo que el Señor, uno quiere obedecer al Señor con amor para engrandecer su nombre, para testificar que el Señor es lo más grande en su vida. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Y como Jesús, ahora volvemos a Jesús, como Jesús ama al Padre, entonces Él obedece y busca glorificar al que lo envió. Él dice, yo no he venido a glorificarme a mí mismo, he venido a glorificar al Padre, al que me envió. Entonces, a diferencia de los líderes judíos, quienes siempre buscaban su propia gloria con prácticas religiosas y su supuesto celo de la ley, Jesús pone al descubierto la hipocresía de esos hombres. Versículo 19. Mire cómo Jesús pone al descubierto la hipocresía. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme si ninguno de ustedes cumple la ley que según ustedes guardan con mucho celo? Qué directo es Jesús contra ellos. Mis hermanos, primero vemos en esta respuesta de Jesús que ellos se jactan de ser discípulos de Moisés y se orgullecen de haber recibido el Torá. Se orgullecieron de manera tal de haber recibido la ley de Dios y con celo lo guardaban. Sin embargo, no cumplían la ley de Dios, no obedecían la ley de Dios según les declara Jesús. Y segundo, les descubre sus intenciones. ¿Y cuáles eran sus intenciones? Matar a Jesús. ¿Por qué entonces quieren matarle? ¿Qué dice mi hermano Juan 5, 14, 18? Juan 5, del 14 al 18. Aquí está el motivo por el cual querían matar a Jesús. Recuerden, en el capítulo 5, dice, después de esto, Jesús lo encontró en el templo. Ayúdame, mi hermano, no se me derrame todo aquí, por favor. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, está hablando, gracias hermano, está hablando acerca del paralítico. Después que Jesús lo había sanado, encontró al paralítico en el templo y le dice, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar. ¿Se dan cuenta? La gracia de Dios no es para volver a pecar. Ya somos perdonados, ya somos salvos, pero eso no significa que tenemos licencia para pecar. Le dice, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús le respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hizo igual a Dios. De verdad que los líderes judíos eran bien celosos de la palabra de Dios. Y sabe que yo puedo decir esto, yo no dudo que ellos amaban a Dios. Ellos amaban a Dios.
Pero ¿saben qué fallaron? En crearse leyes para que supuestamente esas leyes le iban a ayudar a ellos a ser más santos. Y miren qué terminó todo. Leyendo Moisés, jactándose en Moisés, cuando Moisés escribió acerca de Jesús y cuando tenían a Jesús al frente, no creyeron que Él era el Mesías. Mis hermanos, mis hermanas, ellos se presentan como custodios de la ley de Moisés, esa ley que en esencia, ¿qué es la ley después de todo? ¿Cómo Jesús resume la ley? Los 10 mandamientos, ¿cómo resume Jesús? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso? ¿Que Jesús derogó los 10 mandamientos? No, sino que hizo un resumen de tal manera que si tú amas a Dios, amas al prójimo, y si tú amas al prójimo, no vas a matar, y si tú amas a Dios, vas a consagrar este día especial que tenemos hoy para darle la honra a Dios, y si tú amas a Dios, vas a amar al prójimo y no vas a codiciar, y podemos mencionar todos los mandamientos. O sea que la ley se centra en esencia en amor a Dios y amor al prójimo. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas al prójimo? El prójimo se equivoca. ¿Cómo te equivocas tú también? Qué lindo es criticar lo que se equivocan los demás, pero cuando los demás critiquen cuando nos equivocamos, no nos gusta. ¿Qué amor al prójimo es ese? ¿De qué ley hablamos? El amor es el centro de la ley. Si amas a Dios y estás en la iglesia, no solamente porque estás en la iglesia me demuestras que amas a Dios, es el amor al prójimo. Ah, bueno, claro, es que a veces el prójimo también abusa, pero yo sé que el prójimo también abusa. Pero el Señor nos manda a amar. En la ley de Dios no es que te agrade tu prójimo o busca los prójimos que te agradan. El mandato no es que te agraden. El mandato es amar, no que agradar. Yo tengo muchos defectos y pregúntele a mi esposa. Pero usted tiene que amarme. Y yo también tengo que amarlo a usted, aunque usted tiene menos defectos que yo. Pero ¿sabe qué? No se trata de eso, se trata de amarnos en el Señor. Esa era la ley que le enseñaba Jesús al pueblo. Esa en esencia, amar a Dios y amar al prójimo, como lo enseña en su resumen. Pero lo que pasa es que no había amor en el corazón de los líderes judíos. Lo que había era odio. Había resentimiento, celos mal infundados. Y es por eso que estaban locos por quitarle la vida. No había amor en el corazón de ellos. Tenían la ley, pero no amaban al prójimo. Y ahí está el error, y ahí está la denuncia de Jesús directamente. No era amor lo que ellos tenían en el corazón, sino odio y destrucción. Estaban desesperados por hallar a Jesús para arrestarlo y matarlo. Y la acusación también es para la multitud, por si acaso. No solamente para los líderes judíos. La acusación de que le tenían odio, que querían matarlo, que se jactaban de la ley y que ellos mismos no cumplían la ley, también era para la multitud. ¿Saben por qué? Porque la multitud más adelante eran las que estaban más afanosas en gritar: ¡crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Esa multitud que primero lo alaba cuando entra a Jerusalén es la misma multitud que dice más adelante: ¡crucifíquenlo! ¿Hasta dónde llega nuestra naturaleza pecaminosa? Hoy estamos volando como angelitos y mañana estamos caminando como diablitos. Eso es true. Mi hermano, mi hermana, la acusación también era para la multitud. Vamos a mirar ahora los versículos del 21 al 24, porque ahí se refiere al momento en que Jesús sanó al paralítico, y ese fue todo el tema. Esa fue la razón por la que querían destruir a Jesús, porque ellos lo acusaban de incumplir la ley. Tú acabas de sanar a un enfermo y hoy es día de consagración, hoy es día de reposo y hoy no se hace eso, Jesús. Tú acabas de violar la ley y por eso te vamos a matar. Bueno, ¿qué dice Jesús? Jesús les hace ver su hipocresía
porque ellos en tiempo de consagración, en tiempo de sábado, en tiempo de reposo, si caía el rito del pacto de Dios con su pueblo, ellos lo hacían sin ningún problema. ¿Qué quiere decir con eso? Eso lo practicaba toda la familia judía. ¿Sabe cuál era el pacto de Dios con su pueblo? Que todo niño varón debía ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Todo niño varón del pueblo judío, del pueblo de Dios, tenía que ser circuncidado en el 8º día después de su nacimiento. ¿Y qué hay si el 8º día caía sábado? ¿Qué hay si el 8º día caía día de consagración? No problem, es lo primero que aprendemos en inglés, ¿no? No problem. No problem. Circuncídalo. No importa que sea día de consagración, hay que circuncidarlo. Bueno, entonces si para ellos la circuncisión del prepucio del niño era permitido en día de reposo, ¿por qué condenan a Jesús que no solamente sana una parte del cuerpo, sino purifica todo el alma y todo el cuerpo del paralítico? Porque él creyó en Jesús cuando fue sanado. ¿Se dan cuenta de la hipocresía de la religiosidad? La religiosidad termina siendo una hipocresía. Mi hermano, mi hermana, pervirtieron el propósito correcto del tercer mandamiento. A fin de cuentas, ¿cuál es el propósito del tercer mandamiento? Porque si no hay que hacer nada, imagínense cuando haya un incendio el día sábado. Si todos los bomberos cristianos el domingo, si hay un incendio, no lo apagan. Claro. Si fueran médicos, cirujanos, el domingo no puedo porque estoy consagrado al Señor. No pueden operar el domingo. ¿Se dan cuenta cómo transgiversan, cómo por la religiosidad, por adherirse leyes que lo que hicieron fue desviarlos completamente de la verdad? ¿Cuál es el propósito correcto del tercer mandamiento, mi hermano? Primera de Samuel. Mire lo que dice Primera de Samuel. Ahí. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón, dice el Señor. A veces queremos vivir por apariencias. Mi hermano, viva como Dios quiere que usted viva. ¿Qué más dice Marcos 2:27? El sábado, le dice Jesús, se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso el sábado. ¿Qué significa eso? Que el día de reposo no se ha hecho para que nosotros vivamos esclavos de una religiosidad. Por eso Jesús dice: el sábado se hizo para el hombre, es para nuestro beneficio, es para amarnos. Qué buena oportunidad de hacer lo bueno en el Señor, no solamente de estar en la iglesia un par de horas, sino también cuando salgamos, sigamos siendo testimonios vivos que somos hijos de Dios. Esa es la razón del día sábado, de seguir glorificando y dándole la honra al Señor en nuestras acciones. El sábado nos hizo para esclavizarnos de religiosos. Eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Mi hermano, mi hermana, siempre será el Evangelio de Jesús. Óigalo bien, por favor. Siempre, siempre será el Evangelio de Jesús la base correcta de la interpretación del Antiguo Testamento. Ellos se quedaron con esa interpretación del Antiguo Testamento, pero la correcta interpretación es Jesucristo en su Evangelio. ¿Usted quiere vivir conforme a la voluntad de Dios? Haga lo que le enseña Jesús. Haga lo que le enseña Jesús. Porque si usted se queda con el Antiguo Testamento, mi hermano, sin Cristo menos, ¿para dónde va a ir? Por él, esa es la razón por la que Cristo vino al mundo. Porque justamente Dios en su gracia vio que ninguno podía obedecer. Y es lo que Jesús les dice a ellos: ni ustedes la cumplen. Ponen tanta carga al pueblo, ni ustedes la cumplen. Vamos a leer ahora los versículos del 25 al 36 y con eso estamos terminando. Miren lo que dice el 25. Dice de esta manera, yo sigo leyendo Nueva Versión Internacional. Dice: algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban: ¿no es este al que quieren matar? Ahí está hablando abiertamente y nadie le dice nada.
¿Será que las autoridades se han convencido de que es el Cristo? Nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá su procedencia. Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó: ¿con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo? No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque vengo de parte suya, y él mismo me ha enviado. Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Con todo, muchos de entre la multitud creyeron en él y decían: cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él, y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté no podrán ustedes llegar. Y a dónde piensa irse, que no podamos encontrarlo, comentaban entre sí los judíos. ¿Será que piensan ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos? Versículo 36. ¿Qué quiso decir con eso de que me buscarán, pero no me encontrarán? A donde yo esté no podrán ustedes llegar. Mis hermanos, aquí casi está finalizando este diálogo, y más adelante vamos a ver otros diálogos más en el próximo mensaje que tengamos. Pero aquí el Evangelio de Juan ha mencionado varias veces que Jesús fue enviado por el Padre. Lea desde el capítulo 1. El Evangelio de Juan siempre ha mencionado que Jesús fue enviado por el Padre. Pero esta vez la incredulidad de los líderes se debe a la siguiente presunción. Mira lo que ellos presumían. Según ellos, según sus leyes y según sus estudios, ¿verdad?, rabínicos, según ellos, nadie sabe de dónde vendrá el verdadero Mesías. Según ellos, nadie sabe de dónde vendrá el verdadero Mesías. Pero entonces, como ellos sabían, ¿qué dije entonces, no? Como ellos sabían de dónde era Jesús, lo habían visto caminar, crecer, ellos sabían de dónde era, y sabían que José era su padre, concluyen de esta manera. Miren su presunción y su conclusión. Entonces, como sabemos de dónde viene Jesús, sabemos quién es su padre, entonces él no es el verdadero Mesías. Así era la conclusión de ellos. ¿Qué dice el versículo 28 y 29? Dice claramente el 28 y 29, el que sigue, mi hermano, a ver. Dice: por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó: con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque vengo de parte suya, y él mismo me ha enviado. Mis hermanos, ellos no aceptaban que ese Jesús que estaba hablando con ellos era el Hijo de Dios, el que estuvo con el Padre desde la eternidad, y que el Hijo conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo. Por eso que los versículos 30 y 32, mi hermano, dice lo siguiente: entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Con todo, muchos de entre la multitud creyeron en él y decían: cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraban estas cosas acerca de él, y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias al templo para arrestarlo. Ellos estaban desesperados por arrestarlo, pero no había llegado la hora todavía. ¿Y quién determina la hora? Solo Dios. Solo Dios en su decreto determina la hora. Él sabía qué día nosotros íbamos a nacer, y Él sabe qué día vamos a partir a su presencia. Confíe simplemente en el decreto de Dios. Usted está en las manos de Dios.
Usted y yo estamos en las manos del Señor. Ante el peligro que más personas acepten las enseñanzas de Jesús, los líderes judíos se unen en oposición. Mandan a guardias para arrestarlo. Y ninguno le echó la mano porque aún no había llegado su hora. Todavía no era el tiempo. Según el decreto de Dios, desde la eternidad, revelado en las Escrituras, no era el momento que Jesús sea arrestado ni crucificado. Cuando Jesús dice que muchos de la multitud creyeron en Él, eso no indica necesariamente creyeron con la fe de salvación. ¿Y saben por qué? Por dos razones. No es que creyeron con la fe de salvación, y por dos razones fundamentales. Primero, ellos creyeron al igual que los demás en un Mesías político, no en un Mesías espiritual. Y segundo, que para que ocurra esa fe de salvación, primero Jesús tenía que ir a la cruz del Calvario. Tenía que ser enterrado, tenía que resucitar el tercer día y ascender a los cielos. Solo después de eso, la fe viene como fe de salvación para muchos por el Espíritu Santo, quien les revela la verdad. Entonces, el hecho de que muchos creyeron no significa que muchos se salvaron. Se salvaron después de que se cumplió lo que Jesús había venido a hacer. Pero también creyeron como un Mesías político, más que como un Mesías salvador. Jesús responde en los versículos 33 y 34. ¿Qué responde Jesús en el 33 y el 34? Dice: voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté no podrán ustedes llegar. Mis hermanos, esto sí es muy serio, porque Jesús una vez más demuestra que se debe cumplir siempre el consejo de Dios, no el plan de los hombres. Siempre se cumplirá la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Debemos siempre recordar eso, para no empezar a desanimarnos, a perder la fe e inclusive hasta juzgar a Dios. Siempre se cumplirá el plan de Dios, independientemente de lo que los judíos pudieran estar planeando. Jesús moriría en el tiempo señalado y que se consumará el propósito divino, pero después de cumplir su misión mediadora en la tierra por medio de la cruz. Después. Y continúa. ¿Qué dice Jesús? Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté no podrán ustedes llegar. ¿Qué tal la afirmación de Jesús? Jesús quiere decir que irá al Padre. Pero los que han repudiado, los que lo han repudiado a Él, los que lo han rechazado, los que han hablado blasfemias de Jesús, ya han rechazado al Padre. Ya han rechazado al Padre. Y por eso no pueden ir donde va Jesús. Mi hermano, no hay lugar en la presencia del Padre para los que no aceptan al Hijo de Dios como Mesías y Salvador. No hay. No hay lugar en la presencia del Padre para los que no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y aquí quiero mencionar en esta mañana a nuestras amistades que en algún momento hoy están viendo de repente a través de Facebook, o en algún momento verán este mensaje, quizás no en Facebook, pero ya en YouTube. Les quiero decir a las amistades que nosotros tenemos, compártalo con sus amistades. Usted no tiene oportunidad de evangelizarle, de presentarle a Cristo, comparta estos videos. Mi amigo, mi amiga, si oyes este mensaje, la pregunta sería: ¿qué piensas de este Cristo que la Biblia te está presentando el día de hoy? No lo que te presenta las personas, lo que te está presentando la Biblia el día de hoy. ¿Sientes que todavía eres parte del grupo que no cree en Jesús, ni en su poder, ni en la salvación en Cristo? ¿Te resistes a la verdad de Dios enviado por el mismo Dios? ¿Te resistes a esa verdad de que Jesucristo es enviado para tu salvación? Oramos de seguro. Aquí hay una iglesia llena que oramos en esta mañana para que reciba la verdad en este momento. Para que reciba la verdad en este momento.
¿Cuántos dicen amén para aquellos que están escuchando? Amén. Aquí oramos para que recibas esta verdad. La enseñanza de la Escritura es clara. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. La pregunta también es, ¿qué buscas en la vida? ¿Qué buscas en la vida? La palabra te ofrece en este momento la oportunidad de recibir el amor de Dios en tu vida. Llama a Cristo y Él te responderá. Amén. Llama a Cristo y Él te responderá. Como alguna vez muchos llamamos a Cristo y Él nos respondió, gloria a Dios. Que la luz de Cristo ilumine tu corazón, ilumine cada rincón de tu ser, y que el reconocimiento de tu pecado te conduzca al arrepentimiento y a la salvación. Recibe a Cristo. Eso es lo que te pedimos en esta mañana. Te lo pedimos, ¿por qué? No como una exigencia, sino que te lo pedimos porque todavía el Señor tiene misericordia para tu vida. Recibe a Cristo ahora, porque habrá un momento que querrás buscarlo, pero ya no podrás. Será muy tarde. La puerta del arca no la cerró Noé ni sus hijos, la cerró el mismo Dios, porque llegó el momento que Él debía cerrar esa puerta. No esperes el día en que ya esa puerta esté cerrada. Busca a Cristo y lo hallarás. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si ayudamos a estos hermanos, a estos futuros hermanos nuestros, familia nuestra, que no conocen al Señor? Déjame orar por ti. Si esta mañana realmente este mensaje ha llegado a tu corazón con entendimiento del Espíritu, Padre, yo oro en esta mañana junto con toda la congregación. Oramos, Señor, para que este mensaje llegue a esa persona que tú en este momento estás poniendo tu Espíritu. Señor, que reciba de nosotros nuestras oraciones y ese momento especial para que pueda abrir su corazón. Arrepiéntete en este momento. Reconoce que eres un pecador en necesidad de llenar ese vacío que hay en tu alma. ¿Qué buscas de la vida? No hay nada más precioso que encontrar a Jesucristo. En esta mañana te presentamos a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados, recíbelo como tu Salvador, y desde este momento Él limpiará todos tus pecados y te dará la salvación y vida eterna que todos necesitamos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Y para los que somos discípulos de Cristo, ¿qué hay para nosotros que ya hemos dado ese paso que de repente el día de hoy lo ha dado alguien al escuchar este mensaje? ¿Cuántos creen que este mensaje nos anima a la reflexión de nuestra vida cristiana? ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Nos anima a la reflexión de nuestra vida cristiana. ¿Cuántos conocen el amor de Jesús? ¿De verdad conocemos el amor de Jesús? ¿Cuántos experimentamos esta mañana la gracia de Dios? Mi hermano, yo veo que tú estás vivo gracias a esa gracia de Dios que estamos vivos. Como dijo mi hermana Magdalena, qué agradecidos estamos del Señor que podemos respirar. ¿Cuántos testifican recibir diversas bendiciones de Dios cada día? ¿Has recibido bendiciones de Dios y recibirás bendiciones de Dios cada día? ¿Cuántos se deleitan en las enseñanzas de Jesús? El próximo domingo seguiremos enseñando las enseñanzas de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando las enseñanzas de Jesús sacan a la luz tus pecados? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo respondes? Mi hermano, mi hermana, que esta mañana sea un tiempo de desear no volver a la oscuridad, sino de mantenernos en la luz. Saben que Jesús nos sacó de la oscuridad y nos trajo a la luz. Pero saben que la carne nos quiere hacer volver a la oscuridad. Pero que esta mañana sea esa fortaleza de fe en el Señor para que nosotros sigamos amando más la luz que las tinieblas.
que es Cristo Jesús, y que cada día obedezcamos su voluntad de acuerdo como nos enseña el precioso Evangelio. Gloria a Dios.